quien dirija esta reunión. Oramos juntos. Padre amado nuestro, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido la salvación tan grande y tan preciosa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros queremos llevar una vida conforme a tu santa voluntad. Ayúdanos, por favor, recordando la gracia que hemos recibido para que nosotros podamos devolver bien esta gracia. Hemos recibido todo el amor tuyo y también nosotros queremos devolver este amor. Lo queremos hacer obedeciendo tu palabra y también invitando a las almas para que ellas puedan recibir la salvación. Te damos gracias por las iglesias de Villahermosa, de Ciudad del Carmen y por todos los que nos están escuchando a través de Zoom. Que siempre los cuides y los guardes y pedimos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador para que solamente hable de tu palabra y también que abra el corazón de todos los oyentes para que podamos ser llenos de tu preciosa palabra. También pedimos que le des el ánimo, consuelo y exhortación a cada uno de nosotros para que podamos seguir caminando fielmente delante de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 3. San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. San Juan 1, del versículo 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros hace 15 días aprendimos San Juan capítulo 20. La semana pasada, San Juan capítulo 21. Hoy quiero aprender con ustedes San Juan capítulo 1. ¿Sí? Porque primero 20, luego 21, ahora 1. ¿No hubiera sido mejor empezar desde el 1? Sí, ¿no? No sé por qué así, ¿no? Pero yo muchas veces he escuchado que yo vivo en Ciudad del Carmen, ¿no? En el estado de Campeche, todo lo hacemos al revés. Y sin darme cuenta, también aquí, híjole, ya pasó lo mismo, ¿no? Por eso ya empezamos al revés San Juan. Pero sí quiero meditar un poco este libro con ustedes. ¿Por qué? San Juan es el libro que podemos decir resume toda la Biblia, porque resume el propósito a lo que Cristo ha venido. Sabemos bien que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Juan le dio el enfoque a este evangelio para que todo el mundo pueda conocer quién es Jesucristo y qué hizo en este mundo. Entonces, a diferencia de los otros 3 evangelios, San Juan se enfoca mucho en las palabras que el Señor ha dicho y en el propósito a lo que Él ha venido. Entonces, el libro de San Juan funciona bien para que las personas puedan recibir la salvación, nacer de nuevo y confirmar su fe. Funciona para los salvos, para que también nosotros podamos recordar nuestro primer amor. Funciona para que nosotros podamos llevar bien la vida cristiana. Entonces, este libro de San Juan es demasiado importante que nosotros lo podamos aprender bien. Entonces, mientras Dios nos permita, quiero ir aprendiendo un poco de San Juan, capítulo por capítulo, si el Señor así nos lo permite. Es cierto, no podemos ver con detalle cada versículo por falta de tiempo, pero por lo menos las cosas más importantes sí quisiera aprenderlas y sobre todo meditarlas bien con ustedes. Aquí, desde el versículo 1,
hasta el versículo 10, está presentando a Cristo. Está presentando quién es Cristo. Hermanos, debemos entender bien esto. San Juan está presentando a Cristo como Dios mismo. Eso es algo muy importante. Juan apóstol, él estuvo al lado del Señor Jesucristo 3 años y medio. Fue uno de los discípulos que más estaba cerca del Señor. Conoció muy bien del amor de Dios. Entonces, por ahí del año 90 después de Cristo, empieza a escribir sus cartas. San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y casi en el año 100 después de Cristo, termina con el libro del Apocalipsis. Pero Juan se está centrando en el amor de Jesucristo y en la comunión con él. Entonces, aquí Juan está presentando a Cristo, está diciendo en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Primero está presentando el verbo, la palabra. ¿Quién es? Es Jesucristo. ¿Por qué? En el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, no es que Jesucristo empezó a existir hace 2000 años, sino que él también, siendo Dios mismo, ya existía desde antes de todas las cosas. Hermanos, esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender mejor la obra que Cristo hizo en la cruz? Si pensamos en Jesucristo como otro tipo de creencias, que fue un buen hombre y nada más, nadie podría recibir la salvación. Pero si nosotros pensamos Jesucristo era Dios hecho carne, es por eso que esa sangre no era igual que nuestra sangre, era la sangre de Dios que sin duda tiene el poder para perdonar todos los pecados de todos los seres humanos. Entonces, si nosotros vemos a Jesucristo con el enfoque correcto, él no era un hombre nada más, no era un buen profeta, no era alguien que nos vino a enseñar solo a portarnos bien y ya. Era Dios mismo que bajó a este mundo. Era Dios mismo que bajó a este mundo. Usted ha escuchado la palabra Trinidad. La palabra Trinidad nunca la vamos a encontrar en la Biblia, pero sí viene bien definido sobre la Trinidad. Como tal, explícitamente nunca va a aparecer esta palabra, pero sí habla que Dios se manifiesta en su esencia de Padre, en su esencia de Hijo y en su esencia de Espíritu Santo. Su función como Padre, planear la salvación. Cuando le decimos Dios Padre a esta esencia, Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios espíritu es Padre en el cielo. Pero ese Dios en cuerpo humano en este mundo, Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Dios Padre planea la salvación del ser humano. Jesucristo cumple la salvación del ser humano. El Espíritu Santo convence de la salvación al ser humano. Entonces, según el trabajo, es la esencia en la que Dios se manifiesta. Un ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 6, aparece que Dios tiene el plan de salvar a la humanidad por medio de un arca. Y así llama a Noé. Dios es el que exactamente da las medidas del arca. Y Noé es el que la tiene que construir tal conforme a las medidas que Dios ha dado. Eso, una figura de el Padre que planeó exactamente la salvación del ser humano. Y Jesucristo, que solamente cumplió lo que ya se había estipulado. En resumen, ¿cómo se puede salvar a este ser humano? Si el inocente derrama la sangre por él. Si el inocente toma su lugar y derrama la sangre por él, este ser humano está perdonado de todos sus pecados. Entonces Jesucristo a lo que ha venido es a esto. Entonces, hermanos, dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Jesucristo. De Jesucristo. Entonces también Jesucristo es creador. ¿Por qué? Porque él es Dios mismo. Porque él es Dios mismo. Entonces veamos el enfoque que Juan le está dando. Jesucristo no es cualquier ser humano. Él es Dios mismo. Pero entonces debe de haber una razón muy importante, ¿no? Es un ejemplo, nada más. Es un ejemplo. Si el gobernador como del estado de Tabasco, es un ejemplo, o la gobernadora del estado de Campeche, o la presidenta, ¿quién? Una figura que usted considera importante, si entra a una casa que se ve como muy humilde y todo eso, siempre saldrá la pregunta, ¿no? ¿Por qué una gran figura entró a una casa tan humilde? Siempre habrá esa pregunta, ¿por qué una figura tan grande entra a este lugar que se ve como que tan
pobrecito. Esto es el enfoque que Juan está dando. Cómo Dios mismo vino a este mundo que recordando que Dios es santo y este mundo estaba completamente lleno de pecados, ¿cómo es que el Dios santo deja su trono para venir a este mundo? Eso es del versículo 1 al versículo 10, el enfoque que Juan le quiere dar a todos. Pregúntese para meditarlo, ¿por qué el Rey, Dios soberano, creador de todas las cosas, tuvo que venir en cuerpo humano a este mundo? Porque aquí viene esto. Generalmente todos los creyentes reconocen que Jesús habitó en este mundo hace 2000 años. La gran pregunta es, ¿por qué? Y esto es el enfoque que Juan le quiere dar. El enfoque que Juan le quiere dar a Jesucristo no es para creer en su existencia, sino para creer bien en el propósito a lo que Él ha venido. Porque creer en la existencia de Jesús, pero no conocer el propósito exacto a lo que vino, es lo mismo que no creer. Entonces, lo que Juan quiere hacer es, no solamente crea en la existencia de Jesús, sino crea el por qué vino a este mundo. ¿Por qué Dios mismo tuvo que bajar a este mundo? Dice, vamos a leer San Juan capítulo 1, el versículo 14 que mencioné hace un rato. Vamos a leerlo juntos, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de... Lleno de gracia y de... Hermanos, aquí también, ¿cómo está presentando a Jesucristo? Su figura externa hecho carne, en cuerpo humano, en cuerpo humano. Pero aún Jesucristo viniendo en cuerpo humano, Él no vino para presentarse como un rey para que le sirviera, sino Él primero vino a servir al pecador. Por eso está diciendo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ¿por qué lleno de gracia y de verdad? Porque este mundo, Romanos capítulo 3 y también Salmos capítulo 14, está describiendo este mundo. En resumen, no hay justo ni aún uno. Está describiendo bien este mundo. No hay justo ni aún uno. Todo está lleno de pecado. Romanos 3, Salmos 14 llegan a esta conclusión. Todos los seres humanos somos viles pecadores. No hay ninguno que se pueda levantar y decir, yo soy justo. No hay ninguno que se pueda levantar y decir, yo no he cometido ni un solo pecado. Sino está diciendo, todos los seres humanos somos grandísimos pecadores. Ni siquiera está mencionando a pecadores pequeños, sino también el libro de Eclesiastés está diciendo, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Entonces, este mundo está lleno de mal, lleno de pecado, totalmente corrompido. Ni siquiera hay un ser humano que se pudiera levantar y decir, yo soy un pecador pequeño. La conclusión es, todos somos grandísimos pecadores. Entonces, estando lleno este mundo de pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, este mundo estando lleno de pecado, significa que también está lleno de el juicio y la condenación. Si este mundo está bien lleno de pecado, es lógico que también estaba lleno de la condenación y del justo juicio de Dios. Entonces, se necesitaba que Jesucristo viniera lleno de la gracia y la verdad. Es por eso, hermanos, que aquí está diciendo lleno de la gracia y de verdad. ¿Por qué menciona estos dos? Mire bien, versículo 17. San Juan capítulo 1, el versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos. San Juan 1, 17. ¿Lo leemos? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, una vez más está diciendo, pero la gracia y la verdad. ¿Por qué está mencionando estos dos? Uno podría decir solamente la gracia, pero ¿por qué la verdad? Porque nunca puede encontrar la gracia si no es por medio de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de la Biblia. Es por eso que también en el versículo 1, Juan le está dando toda la autoridad a la Biblia. ¿Quiere conocer la verdad? ¿Quiere conocer la verdad absoluta de la fe?
está en la Biblia. No está en el pensamiento de un hombre. No está en las palabras de un grupo de personas. Está totalmente en la Biblia. Entonces, reconocemos San Juan 8 y la verdad os hará libres. Nunca alguien puede recibir la gracia si no es por medio de la verdad. Es por eso que Juan escribe muchas veces esta palabra verdad. Un ejemplo, San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que, y siempre empieza a mencionar la palabra verdad. Nunca puede haber la gracia fuera de la Biblia. Nunca puede haber la gracia fuera de la Biblia, porque solamente por medio de la Biblia podemos conocer a lo que Cristo vino a este mundo. Sin la Biblia podemos creer que Cristo existió, pero sin la Biblia nunca podremos saber por qué vino a este mundo. Y sin la Biblia jamás podríamos saber la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces Dios quiere dar esta gracia. ¿Cuál gracia? El perdón de pecados. Y lo va a hacer por medio de la verdad, por medio de la Biblia. Entonces Jesucristo a lo que vino, lleno de la gracia y lleno de la verdad, porque nosotros estábamos llenos de pecado. Entonces Él es la fuente de la gracia. Él es la fuente de la misericordia de Dios que vino para derramarse hacia todas las personas del mundo. Hermanos, entonces, esto es el enfoque del libro de San Juan, sobre todo del capítulo 1. Entonces, desde el capítulo 1, vemos todo el plan de Dios. Vemos todo el plan del Señor y también vemos el problema más grande que se opone a esta verdad. Juan le está dando toda la verdad absoluta a la Biblia, pero también está mencionando el problema principal que se opone a la verdad. Y ese es el problema por el cual las personas no pueden recibir la gracia de Dios. Esto en el capítulo 1, versículo 11 al 13. Juan 1, versículo 11 al 13, se lo voy a leer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí está hablando. Cuando el pensamiento del hombre se atraviesa, nunca puede recibir la gracia de Dios. Entonces eso es lo que se va a oponer a la gracia de Dios. El pensamiento de el ser humano. Entonces, hermanos, nosotros solamente debemos pensar esto. Está diciendo en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En primera instancia está hablando de los judíos, que Jesucristo vino, los judíos no le reciben, lo rechazan y lo entregan, ¿no?, a los romanos para ser crucificado. Pero les hago una pregunta. Hoy en día, ¿no está pasando lo mismo con los creyentes? Es igual. Es igual. Hoy en día también muchos creyentes aún dicen, yo creo en Dios, yo amo al Señor, pero fuera de la Biblia, fuera de la gracia de Dios. Entonces, esto es el problema principal. ¿Por qué? Juan está mencionando a todos los que le recibieron, el recibir al Señor, los que creen en su nombre, los que de verdad Dios considera, cree de verdad. Está diciendo, versículo 13, no son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre. Hermanos, ¿cuál es la confianza hoy en día de muchos creyentes? Yo soy cristiano de cuna. Yo soy cristiano de cuna. Hoy en día esa es la confianza más grande de muchos creyentes. Yo soy cristiano de cuna. Pero aquí está diciendo, no es engendrado de sangre. No existe ante Dios el cristiano de cuna. También está hablando ni de voluntad de carne. ¿Qué significa voluntad de carne? Nuestra obra. Nuestra obra para ser aceptado por Dios. Si yo me bautizo, seré aceptado por Dios. Si yo hago una oración de fe, seré aceptado por Dios. Si yo llevo muchos años de un cristianismo y buenas obras, yo seré aceptado por Dios. Pero todo eso es voluntad de carne. Es la obra del ser humano que Dios nunca puede reconocer. Entonces, hoy en día, muchos creyentes, ¿cuál es su confianza? Yo antes cometía una gran cantidad de pecados, hoy ya no, por eso hoy yo puedo ser hijo de Dios.
Su confianza es, yo me he bautizado, por eso yo puedo ser hijo de Dios. Yo llevo muchos años en el cristianismo, he experimentado esto, el otro y el otro, entonces yo soy hijo de Dios. Pero ante el Señor no es todavía hijo de Dios. También está diciendo, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de varón. ¿Qué significa, hermanos, voluntad de varón? Señor, hoy yo te acepto como mi Salvador. Hoy yo te acepto como mi Salvador. Solo pensemos esto. Dios es santo. ¿Él ha hecho algo contra nosotros? No es así. Pero nosotros somos el pecador. Nosotros sí hemos hecho muchas cosas contra Dios. Entonces, ¿cómo se ve esto? El que es pecador acepta al que es santo. ¿Cómo le parece esto? El que es pecador le da la oportunidad al que es santo para que yo me haga su hijo. Una vez más, piense en una figura política muy importante. Señor gobernador, ¿qué cree? Hoy yo le doy la oportunidad a usted de que usted sea mi padre. Hoy yo le doy la oportunidad a usted de que usted comparta su herencia conmigo. Hoy yo le doy la oportunidad a usted de que usted va a ser mi padre que tiene que ver por mí para sí. ¿Cómo se vería eso? Es ilógico. Es uno que debe enterarse que Dios me ha aceptado a mí como pecador. Entonces, si yo solamente cierro mis ojos para decir, Dios mío, hoy te acepto como mi Salvador, entonces es como decirle, Dios, hoy yo te doy la oportunidad de que tú seas mi Padre. Señor, yo siendo pecador y tú santo, pero yo te doy la oportunidad de que tú seas mi Padre. ¿Cómo se ve eso? Es un poco extraño, ¿no? Entonces, es lo que Juan está tratando de destruir, todos esos pensamientos equivocados. Está diciendo hasta el final, sino de Dios, que uno tiene que nacer de Dios. Es tan lógico. ¿Qué es lo que garantiza que alguien sea mi mamá? Que yo nazca de su vientre. Es lo único que me garantiza, ¿no? Que sea mi mamá, que yo haya salido de su vientre. Es lo mismo. Yo he nacido de Dios, yo he nacido de Dios, entonces es lo mismo. Si conectamos el versículo 13, sino de Dios, con el versículo 1, nos damos cuenta de algo. Yo tengo que nacer de la palabra de la Biblia. Yo tengo que nacer de la Biblia. Es lo mismo. Nacer de Dios, ser engendrado de Dios, es lo mismo que nacer de la palabra de Dios. Son lo mismo. A este término, Juan capítulo 3 le está llamando nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? Por medio del agua, por medio de el Espíritu también. Quiere decir, por medio de la palabra de la Biblia. Hermanos, vamos a marcarlo aquí, por favor. Este Juan capítulo 1 y vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro 1, 23. ¿Lo leemos, hermanos? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esto es nacer de Dios. Esto es nacer de el agua. Esto es nacer de nuevo, siendo renacidos. ¿Qué es simiente corruptible? Toda la obra humana que Juan está mencionando en el capítulo 1, versículo 12 al 13. Voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Todo eso es la simiente corruptible. Uno tiene que nacer de Dios. Es lo mismo, nace de la simiente incorruptible. Está diciéndolo después, es la palabra de Dios. Uno tiene que nacer de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, desde Juan capítulo 1 nos está diciendo nuestra confianza, nuestro bautismo, oración, aceptación a Dios, buena obra y muchos años del cristianismo
no me hace un creyente a los ojos de Dios, sino el hecho de que yo haya nacido de la palabra de Dios es lo que Dios va a considerar si soy el verdadero creyente. Por eso, hermanos, no necesitan responderlo en voz alta, solamente que lo mediten ustedes. ¿Cuál es su garantía de haber nacido de nuevo? ¿Cómo usted ha recibido la salvación? Si su respuesta no se compara a lo que viene en la Biblia, entonces no somos el creyente verdadero, aún llevamos muchos años de la vida cristiana. Hermanos, es por eso. No hay como otra cosa más importante que recibir la salvación y nacer de nuevo. No hay otra cosa más importante que eso. Es por eso que Juan no se está enfocando en las buenas obras de una persona, no se está enfocando en sus obras, se está enfocando en esto. ¿De verdad estás seguro de que ha nacido de Dios? ¿Estás seguro de que ha nacido de la palabra de Dios? ¿Estás seguro de que ha recibido la salvación verdadera por medio de la fe, por medio de la Biblia? Eso es a lo que Juan quiere llegar. Desde el capítulo 1, hacernos entender que mi obra no puede servir para nada. Solamente el hecho de haber recibido la salvación verdadera por medio de la Biblia. Hermanos, no hay salvación fuera de la Biblia. Eso no existe. No hay salvación fuera de la Biblia. Mire, vamos a regresar a San Juan capítulo 1. Versículo 17. San Juan capítulo 1, el versículo 17. Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién es el hombre representante de la ley? Es Moisés. Es Moisés. Él pudo hablar con Dios cara a cara en el monte Sinaí. Él recibió las tablas de piedra, ¿no? Con escrita la ley con el dedo de Dios. Entonces Moisés es el representante de la ley. Pero les hago una pregunta. ¿Moisés pudo entrar a la tierra prometida? No pudo. Para hacernos entender qué cosa. Por medio de la ley, uno nunca puede entrar al cielo. Porque aún el representante de la ley, que era Moisés, rompió la ley de Dios. Entonces, por medio de eso, nos está dando a entender que por la ley nadie puede ir al cielo. De hecho, la ley tiene este contraste. En un inicio, la ley no es buena para el ser humano. Y Dios mismo los dijo, les he dado una ley que no es buena. Vamos a buscar esto en el libro de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 25. Ezequiel capítulo 20, versículo 25, hermanos. Ezequiel capítulo 20, el versículo 25. Antes del libro de Daniel, ¿no? Ahí está Ezequiel capítulo 20, versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir.
la ley tiene este contraste. La ley no es que en sí la ley sea mala, porque la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno, pero es que es tan buena y santa que no es buena para un pecador. ¿Pueden entender esto? En sí la ley no es mala para el pecador. ¿Por qué? Cuando nosotros meditamos la ley, Dios mismo está diciendo, dése cuenta que esta ley no es buena para usted. ¿Por qué? Alguien a veces nos pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué crees que Dios nos habrá dado la ley? Y nuestro primer pensamiento es, pues para obedecerla y así yo podré ir al cielo. Pero si vemos este tipo de versículo que Dios mismo está diciendo, esta ley realmente no es buena para ti. ¿Por qué? Si meditamos la ley, está diciendo que con una sola vez que la rompamos en toda nuestra vida, significa que yo soy el pecador que debo de ser echado al infierno para siempre. Y cuando meditamos la ley nos damos cuenta de algo, que yo no es que solamente haya roto una sola ley en toda mi vida, sino que yo no puedo guardar de verdad la ley de Dios porque la he roto muchas veces. Segunda cosa, ¿qué es guardar la ley? ¿Qué es guardar la ley? Cumplirla al estándar de Dios. Eso es guardar la ley, cumplirla al estándar de Dios. Les doy un ejemplo muy claro. De los 10 mandamientos hay uno que se llama no matarás. Y desde el punto de vista humano, yo puedo decir, yo lo he guardado. ¿Por qué? Porque yo nunca he matado a una persona. Entonces, yo he guardado esta ley de no matarás. Pero si nos vamos a San Mateo capítulo 5, donde el Señor está diciendo, oísteis que los antiguos dijeron no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano queda expuesto, ¿no? Cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, no matarás al estándar de Dios es este. Nunca te habrás enojado ni una sola vez en tu vida. Entonces, ese estándar, ¿nosotros lo podríamos guardar? Nunca jamás. El estándar de Dios de no matarás es nunca te habrás enojado en tu vida, nunca habrás insultado a nadie, nunca te habrás peleado. Entonces, ahí nos damos cuenta, de verdad esta ley no es buena para mí, porque solamente me está condenando. Porque esta ley solamente me está condenando y me está aumentando todavía más juicio. Solamente recordemos esta también. El que no dirás falso testimonio, quiere decir, no vas a mentir. Pero si nosotros meditamos bien eso, de verdad nosotros al estándar de Dios podemos guardar bien ese mandamiento de nunca decir una mentira, es imposible para nosotros. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos hace no poder guardar eso. Entonces, mientras más yo medito la ley, me doy cuenta, esta ley de verdad es buena, pero no es buena para mí. No es buena para mí, porque solamente me está terminando de condenar. Entonces, esta ley funciona para que yo reconozca esto. Yo soy un grandísimo pecador. Entonces la ley me va a quitar esto, que yo no soy un pecador o que yo soy un pecador pequeño. Va a arrancar estos dos pensamientos y me va a hacer entender, yo soy el pecador grandísimo. Yo soy un pecador grandísimo. Entonces, al momento de morir, dice el libro de Hebreos capítulo 9, y después de esto, el juicio, establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, es cuando yo entiendo, si yo muero, viene este juicio con toda la ley de Dios que me va a juzgar. Entonces, ¿esto puede ser bueno para mí? Eso jamás. Eso jamás. Entonces, esto es el propósito de la ley. Hacerme entender que yo soy un grandísimo pecador. Que no importa mis años de cristianismo, yo soy un pecador grande. Que no importa cuántas veces yo esté alabando, orando o sintiendo algo. Si yo estoy mintiendo, si yo no he guardado la ley al estándar de Dios, es igual. Por eso Jesucristo dijo estas palabras en San Mateo capítulo 5. Repitió muchas veces esta palabra. Cualquiera, cualquiera, no importa, ateo, creyente, no importa, cualquiera que rompa esta ley está expuesto al infierno de fuego. Entonces, es cuando yo reconozco, de verdad yo soy el pecador tan grandísimo. Vamos a buscar Romanos capítulo 3.
versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Solo para entenderlo. Este Romanos capítulo 3, del versículo 9 al versículo 18, es la posición original del ser humano. Pero hay un problema. El ser humano no se da cuenta de que está en esa posición. Entonces, a la vista de Dios, esto es absoluto. Mi posición está en la del versículo 9 al 18. Esa es mi verdadera posición. Pero hay un problema. Yo mismo no estoy consciente de eso. Yo mismo no estoy consciente de que tengo este problema. Entonces, en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, yo estoy en la posición absoluta del versículo 9 al 18, donde dice, no hay justo, miente y así, un gran pecador. Pero yo todavía con mi boca confieso, yo no le hago daño a nadie. Yo no soy un pecador tan grande. Yo no le hago tanto daño así. Pero cuando yo examino mi vida por medio de la ley, mi boca se cierra. Porque me doy cuenta, de verdad, yo soy un pecador grandísimo. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Les dije hace un rato, la ley para nosotros es muy contrastada. Por un lado no es buena, pero por otro lado sí es buena. No es buena para mí porque me está condenando, pero ¿por qué en parte sí es buena para mí? Está diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces Dios pisotea todas mis buenas obras y me hace entender que eso no sirve. Dios despedaza mi pensamiento del bautismo, oración de fe y muchos años del cristianismo y me hace entender que eso no sirve. Entonces, si yo he entendido bien esta parte de que nada de lo que he hecho sirve y que esta ley me va a condenar al momento de que yo muera y seré lanzado al infierno, si he entendido bien esta parte, va a nacer dentro de mí algo que se llama arrepentimiento. Entonces ahí es cuando la ley cumple su función, hacerme ver que yo soy el pecador y que no tengo ni una esperanza en mis obras para solamente depositar toda mi esperanza en Dios, para solamente depositar toda mi esperanza en Dios. Y entonces es cuando mi corazón se quiebra porque ya sabe quién soy yo y solamente le suplica a Dios, sálvame tú. Yo no puedo salvarme, pero sálvame tú. Vamos a buscar los Salmos capítulo 34. Versículo 22. Salmos 34, 22. Vamos a leerlo juntos. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, cuando uno de verdad examina la ley, se quebranta el corazón. Y toda mi confianza en mí queda despedazada para solamente confiar en él, Señor. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto es confiar en el Señor. Hermanos, el arrepentimiento verdadero no es sentirse triste de lo que uno ha hecho. El arrepentimiento verdadero lleva esto. Número uno, entender quién soy yo ante Dios. Yo soy un pecador tan grande. Número dos, me hace entender al 100% que yo merezco el juicio del infierno. Número tres, me hace observar el pecado a la misma vista de Dios. ¿Cómo Dios observa el pecado? Con mucho odio.
El arrepentimiento verdadero conlleva esto: ver el pecado ya no como algo que disfruté, sino como algo que de verdad odio mucho. Es un ejemplo nada más. Una persona está fumando mucho, mucho. Ama fumar, ¿sí o no? Sí. Pero cuando le diagnostican cáncer de pulmón y siente un dolor espantoso de muerte donde ya no hay cura, ¿seguirá amando el cigarro? Odiará mucho ese acto. Odiará muchísimo ese acto. Es lo mismo. Cuando uno de verdad está arrepentido, sus ojos miran el pecado con los ojos de Dios. Odio tanto este pecado porque por él yo tengo que entrar al infierno eterno. Número 4, me hace volverme a Dios. Eso es el arrepentimiento verdadero. No es solamente una tristeza y ya. Me hace volverme a Dios. ¿Qué significa? Dice versículo 22, Jehová redime el alma. Jehová redime el alma. No será condenado. ¿Cuántos en él confían? Tiene el arrepentimiento verdadero, dice el versículo 18, salva a los contritos de espíritu. Hermanos, ¿qué es lo que Juan también está buscando hacernos entender? Porque él dijo, por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesús vino la gracia y la verdad. Aquí Juan no solamente está mencionando la gracia del Señor, sino antes está mencionando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque nunca puede haber salvación si no hay un arrepentimiento verdadero. Si no hay el arrepentimiento verdadero, nunca puede haber salvación. Hermanos, ¿cuál es el problema hoy en día? A muchos creyentes dicen, yo de verdad recibo al Señor como mi Salvador. Pero si él mismo tuvo un arrepentimiento humano de solamente sentirse triste, pero nunca con la ley comprobó que él era el verdadero pecador. Nunca con la ley comprobó que él iba a ir al infierno. Nunca con la ley ha comprobado de verdad que él es el pecador que merece el infierno. Y nunca ha visto el pecado con los ojos de Dios. Significa, no se arrepintió de verdad. No ha pasado por el verdadero arrepentimiento porque no ha pasado por la ley. Por eso mismo, su salvación no es firme ante el Señor. Y como no ha habido el arrepentimiento verdadero, pensará en una salvación que se obtiene por la obra y que se puede perder. Pues significa su salvación no es bíblica. Entonces, Juan es lo que está diciendo. ¿Por qué muchas personas no pueden recibir la salvación verdadera? Porque no ha pasado por el arrepentimiento verdadero, porque no ha pasado por la ley de Moisés. No ha pasado por la ley de Moisés, pues no puede entender bien la gracia de Jesucristo. Entonces, hermanos, es a lo que Juan también nos está invitando. Si yo todavía no tengo esta fe firme, tengo que pasar otra vez por la ley para tener el verdadero arrepentimiento ante el Señor. Eso es para lo cual funciona la ley, reflejar que yo soy el pecador. Vamos a regresar a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 16. San Juan capítulo 1, versículo 16. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. San Juan 1:16 lo leemos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, solo pensemos esto. Hasta ahora hemos visto la condición del pecador. Hermanos, les hago esta pregunta bien importante. Cuando uno de verdad se da cuenta que es el pecador, ¿qué es lo que más desea? La gracia del perdón de pecados. Cuando uno se da cuenta, yo soy el pecador tan grandísimo, ¿qué es lo único que le va a pedir a Dios? La gracia de el perdón de pecados. Imagínese a usted como padre, que su hijo enfermó de muerte y usted tiene la medicina que lo puede curar, pero solamente hay una condición: su hijo se la tiene que pedir. Si su hijo no se la pide, usted no puede darle esa medicina.
Entonces, su hijo está enfermo de muerte, pero le ruega mucho, papá, mamá, cómprame zapatos nuevos, por favor. Yo no quiero esa medicina, yo quiero zapatos nuevos. Usted como padre, ¿cómo sentiría esa impotencia? Así también. Los pecadores, a veces, ¿qué le pedimos a Dios? Dame buen trabajo, ¿no? Oye, dame buena sí. Pero Dios está viendo, oye, tu alma está caminando al infierno. Yo puedo darte esa salvación. Pero si uno no ha pasado por la ley, siempre estará pidiendo cosas vanas, estando en una posición muy peligrosa de ser el pecador. Entonces, hermanos, aquí está diciendo, Jesucristo vino lleno de gracia, pero nosotros tenemos que tomar de esa gracia. Nosotros tenemos que tomar también de esa gracia, hermanos. Entonces, para nosotros es bien importante entender esto. El pecador, ¿qué es lo que más le debe de pedir al Señor? Perdóname, perdóname, por favor. Eso es lo que más le tiene que pedir. Vamos a buscar Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1. Isaías 55, 1. Vamos a leerlo juntos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hermanos, les quiero dar un secreto. Isaías capítulo 53 está hablando lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Isaías capítulo 54 está hablando que el enojo de Dios se aplacó. E Isaías capítulo 55 está invitando a todos a tomar de esa gracia. Entonces, Isaías 53, lo que Cristo vino a hacer a este mundo y todo su padecimiento. Isaías 54, el enojo de Dios se aplacó, se calmó. Y por eso dice, voy a tener misericordia. ¿Por qué? Porque ya vio el sacrificio de Cristo. E Isaías capítulo 55 está invitando a todos, a todos. ¿Por qué dice a todos? Sin importar qué tan grande sea su pecado. A todos incluye también a los creyentes. Los creyentes también deben de tomar de esta gracia. Aún crea en la existencia de Cristo, pero si no ha tomado de esta gracia, es como si nada. Es como si nada. Entonces, hasta los creyentes deben de tomar de esta gracia. Está diciendo a todos los sedientos. ¿Qué significa sediento? Espiritualmente vacío. Los que espiritualmente están vacíos, pero están buscando del Señor. Reconozco que estoy vacío, reconozco que quiero aprender bien del Señor. Entonces el Señor dice, venid a las aguas. El Señor ya preparó las aguas, la palabra de salvación, el cómo nacer de nuevo. Ya lo preparó. ¿Pero qué le corresponde al pecador? Venir. Venir a estas aguas. ¿Tiene el corazón sediento? Venga. Está diciendo, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Me parece muy raro. ¿Cómo voy a comprar? Está diciendo sin dinero y sin precio. ¿Cómo voy a comprar sin dinero y sin precio? Significa, para mí, ya no hay dinero ni precio porque ya Dios pagó la cantidad exacta. Entonces solamente tengo que acercarme a lo que Dios ya pagó exactamente. Dice, vino y leche. Vino representa la sangre de Cristo y leche representa la palabra de Dios no adulterada.
Entonces, ¿cómo puedo venir al Señor? Debo de ir a la palabra pura de la Biblia que me anuncia el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Esto es venir con el corazón sediento. Entonces, con vino y leche. Este vino ya pagó todo. Por eso puedo comprar sin precio, porque este vino, esta sangre, ya pagó todos los pecados. Ya pagó todos los pecados. Solamente debo ir a escuchar esa palabra pura que me anuncia que la sangre de Cristo ya pagó todos mis pecados. Pero con el corazón arrepentido. Hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay algo de lo que yo siempre he estado en contra, incluso de entre los hermanos de nuestra iglesia. Yo lo llamo así nada más, la predicación express. Misionero, hoy yo ya le prediqué a una persona. ¿Así como le hizo? Yo le hablé que Jesucristo ya le pagó todos sus pecados. Hermano, hermana, si esa persona no pasó por el arrepentimiento, usted le ha creado el daño más grande que puede haber. Le ha hecho creer a una persona que no es salva, que es salva. Y solamente la terminó de mandar al infierno. ¿Usted cree que eso sea agradable? No. Eso no vale la predicación express. Oye, mira, date cuenta que Cristo ya perdonó tus pecados. Reconoce que Cristo ya perdonó tu pecado del futuro. Si no pasó por el arrepentimiento, usted ha cumplido bien la obra de Satanás, de hacerle pensar a una persona que no es salva, que es salva, y lo terminó de empujar al infierno. Por eso, hermanos, esto nunca es cuestión de soberbia, pero es lo que también Juan nos ha dicho hasta el final. ¿Cuál es la manera de predicar de los hermanos y del predicador? ¿Es igual o diferente? El predicador tiene que predicar la palabra de la Biblia exactamente. Los hermanos, ¿cuál es su manera de predicar? Juan capítulo 1, ven y ve. Ven y ve. So, nuestra iglesia hace muchos seminarios. So, ven y ve. Yo solo puedo invitarte al seminario así. Es mucho mejor. Por eso, hermanos, es mucho mejor así. Esto es el trabajo de la colaboración. Por eso te dicen a los sedientos. A los sedientos tiene que venir. Tiene que venir y comprar vino y leche. Enterarse bien del mensaje del evangelio, pero con el corazón arrepentido. Y solamente podrá tener el corazón arrepentido cuando ha pasado por la ley. Eso es el formato de nuestro seminario bíblico. El formato de nuestro seminario bíblico está sustentado en San Juan capítulo 4. Primero, debe de creer que Dios existe y que la Biblia es verdad. Luego debe reconocer su pecado y luego debe conocer la obra que Cristo ha hecho. Si yo me brinco estos dos pasándome hasta la última, es como nada, como si nada. Hermanos, me puedo explicar bien en esto, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor esta manera de predicar para los hermanos. Ven y ven. Ven y ven. Hermanos, como un ejemplo más. Usted, su familiar, tiene que pasar por una operación, pero es muy delicada. ¿Usted confiaría en el cirujano o usted se atrevería a operarlo por sí mismo? Es lógico. Entonces, también, hermanos, sin ningún tipo de soberbia, pero los hermanos solo ven y ven. Vamos a escuchar. Es muchísimo. Por eso, cuando hablamos de que tenemos que predicar, significa usted solo invite. Usted solo invite y ya en la predicación ya se encargará el predicador. Entonces, es mucho mejor eso. Hermanos, vamos a buscar Isaías capítulo 40. Versículo 2. Isaías 40, versículo 2. Esto es el resumen del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 40, versículo 2 es el resumen del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo juntos. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, solamente hable que su pecado es perdonado. Eso es vino y leche. Que su pecado es perdonado, cubierto, pagado
con la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué significa? Es un ejemplo nada más. Que si nuestros pecados, es un ejemplo, el costo para pagarlos fuera de 1 millón de pesos, Dios pagó el doble, 2 millones de pesos, para que este perdón fuera asegurado y perfecto. Entonces, todo lo que valieran todos nuestros pecados, Dios lo pagó al doble. La sangre de Cristo pagó el doble. Sin importar qué tan grandísimo sea nuestro pecado, la sangre de Cristo ya pagó hasta el doble de ese pecado. Entonces, el deseo del Señor es, hay que venir a escuchar esta palabra. Por eso, en el versículo 1 está diciendo, consolaos, consolaos. Esta es la única palabra, la del Evangelio, que puede dar una consolación perfecta, que de verdad puede consolar a cualquier ser humano. Y esa consolación el Señor la quiere dar a cada uno de nosotros. Gratis, gratis, con vino y leche, con la sangre y la palabra de verdad. Vamos a regresar a San Juan capítulo 1. Versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Primero, Juan presentó a Jesús como Dios mismo, el Verbo eterno, que habitó desde el principio. Jesús no ha sido creado, Él es Dios mismo que habitó desde la eternidad. Y ahora le está dando otra presentación. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leerlo todos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es la otra forma en la que el apóstol Juan está presentando a Jesucristo como Cordero, para hacerle entender que a Israel, ese Cordero de Pascua que sacrificamos cada año, una sombra nada más, una promesa de que Dios mismo iba a enviar al verdadero Cordero. Entonces, Dios mismo prepara a Jesucristo como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ¿qué significa esto? San Juan 1:29, vamos a meditarlo bien. Primero que nada nos está diciendo quién es el único que tiene autoridad de quitar pecados. Solo Jesucristo, el Cordero de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos autoridad de quitar un solo pecado nuestro. No tenemos autoridad y poder de quitar un solo pecado de nosotros. La autoridad absoluta para quitar los pecados es del Cordero. Que si yo con mi buena obra, bautismo, no puedo quitar ni un solo pecado de mí. Esto es la autoridad y poder del Cordero. Entonces, el Cordero de Dios, Jesucristo, tiene esta voluntad. Quitar el pecado del mundo. Quitar. En otras palabras, una palabra como más antigua, raer. Raer, que significa eliminar. Eliminar los pecados del mundo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. Versículo 26. San Mateo capítulo 5, versículo 26. San Mateo 5, 26. Vamos a leerlo todos juntos. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, tenemos que conectar bien San Juan capítulo 1, versículo 29 con San Mateo 5, 26.
¿Por qué? Porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Quita, rae, elimina. ¿Pero qué cantidad? Dios estipuló esto. De cierto digo que no saldrás de allí. Allí significa la posición de ir al infierno. Tu posición de ir al infierno y de ser el pecador no va a cambiar a menos que pagues el último cuadrante. Cuadrante era la moneda más pequeña en ese tiempo. Entonces, el pecado tiene que ser pagado hasta el último cuadrante. El pecado más grande al más pequeño, desde el primero hasta el último. Entonces, el último cuadrante significa el 100% de todos los pecados. Eso es lo que Dios ha estipulado. La condición de ser el pecador para ir al infierno no va a cambiar hasta que sea pagado el 100% de todos los pecados, hasta que sea quitado el 100% de todos los pecados. Pero nosotros hemos aprendido que nosotros no tenemos autoridad para quitar ni un solo pecado de nosotros. Ni un solo pecado de nosotros podemos quitar. Pero Juan 1:29 dice que vino el Cordero para quitar. Entonces solamente tenemos que entender esto. Jesucristo dijo, se tiene que quitar hasta el último cuadrante de pecado, el 100% de los pecados. Entonces, si Jesucristo vino para quitar los pecados, por lógica, ¿qué porcentaje de pecados habrá venido a quitar? El 100%, hasta el último cuadrante. Por eso que quita el pecado del mundo es lo mismo que quita hasta el último cuadrante, el 100% de todos nuestros pecados. Entonces, Él viene como el Cordero. Él viene como el Cordero. El Cordero era sacrificado para los judíos en el día de la Pascua. Jesucristo muere exactamente en el día de Pascua. Muere exactamente cuando los judíos celebran la fiesta de la Pascua del Cordero. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, Jesucristo muere en la cruz. El mismo día de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que Dios mismo preparó y envió a este mundo para quitar el 100% de nuestros pecados. Vamos a regresar a San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Yo voy a leer un fragmento nada más. He aquí el Cordero de Dios. Hermanos, he aquí. ¿Qué significa? Es la presentación que Dios quiere que todos vean de Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Quiere decir, Dios mismo está presentando a Jesús como Cordero. Dios no quiere que veamos a Jesús en primera instancia como el que me va a curar mi enfermedad. No me está presentando a Jesús como el que me va a quitar mi pobreza. No me está presentando a Jesús como el que me puede sanar, el que me puede ayudar en mi relación. No. Está diciendo, véanlo, he aquí, presentándolo, es el que quitó el 100% de todos tus pecados. Esa es la presentación que a Dios más le importa de nosotros. Que lo veamos de esa manera. El Cordero de Dios. Hermanos, por eso después aparece un ejemplo bien interesante. En el mismo San Juan capítulo 1, versículo 38. San Juan 1:38. Vamos a leerlo juntos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido, es maestro, ¿dónde moras? Entonces, hermanos, Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, dos de sus discípulos. Entonces, ellos tenían esta curiosidad, siguiendo a Jesús. Y Jesús se voltea y les dice una de las preguntas más importantes. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos respondieron, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? La palabra original en griego venía de la palabra mané, que significa queremos estar unidos a ti. Entonces, para nosotros solamente dice, ¿dónde moras? Pero en el original era,
queremos estar unidos a ti. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué Jesús les hizo esta pregunta? Ellos estaban siguiendo a Jesús, pero Jesús les dijo esta pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis de mí? Ah, Señor, que me hagas muy rico. Señor, que me sanes. Señor, que me ayudes. Señor, que me restaures. Pero ellos dijeron: queremos estar unidos a ti. Entonces el Señor los invitó. Para este punto, ellos le dijeron: Maestro. Lo conocían solo como una persona muy buena. Más adelante le reconocen como Señor. Como Señor. Entonces, hermanos, es igual. El Señor nos hace esta pregunta a todos los seres humanos, a todos los creyentes que están viendo a Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Señor, que me cures, que me sanes, que me quites de todo. Así, Dios mismo está diciendo: búscalo como Cordero de Dios. Búscalo como el Cordero de Dios. Es la primera presentación que Dios le da al ser humano. Entonces, ¿qué buscáis? Señor, yo quiero conocerte como el Cordero. Yo quiero conocer ese perdón de pecados. Hermanos, es por eso que Juan capítulo 1 nos está mostrando con qué corazón debemos buscar al Señor. Como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios. Mire bien. Versículo 39. Solo una parte voy a leer. Venid y ved. Dice, les dijo: venid y ved. El Señor dispuesto, porque ellos tienen el corazón de querer encontrar a Jesús, pero de esta forma. Pero de esta forma. Entonces, Juan el Bautista muchas veces dijo Cordero de Dios. Lo dice en el 29, lo dice en el versículo 36. Muchas veces lo presentó, el Cordero de Dios. Para dar a entender, Dios quiere que conozcan a este Jesucristo como Cordero de Dios. En otras palabras, que lo acepte, que su sangre quitó todos los pecados. O sea, estas personas tuvieron curiosidad de esto. Sí queremos conocerlo como el Cordero de Dios. Sí queremos. Entonces el Señor rápido los aceptó. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19, 9. Está hablando quién es la persona de verdad bendecida por Dios. Vamos a leerlo, Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los cristianos, bienaventurados los creyentes, los que se congregaron mucho, los que tenían mucho conocimiento, los que Dios les presentó. He aquí el Cordero de Dios, y ellos conocieron a Jesús como el Cordero de Dios. Esos son los verdaderos bienaventurados que estarán en el cielo viviendo con el Señor para siempre. Porque yo puedo creer en Jesús, pero si nunca lo he conocido como el Cordero de Dios, da igual. Mi posición de pecador no puede cambiar. Pero si yo de verdad he conocido al Señor Jesús como el verdadero Cordero de Dios, recordando esa fiesta de la Pascua, que solamente la sangre del Cordero era lo que evitaba el juicio de Dios, reconociendo eso, esta sangre que Cristo derramó me evita el juicio del infierno. Hermanos, entonces hay que entender esto. Algunos podríamos llegar a pensar a veces así: Jesucristo quitó una parte de mis pecados y yo me tengo que encargar de quitar otra parte de mis pecados. Pero eso jamás es así. Eso jamás es así. Nuestra obra nunca complementa lo que Cristo ya hizo. El perdón de pecados es el hecho absoluto de que ya todos estamos perdonados de todos nuestros pecados, hasta el último cuadrante. Ese hecho es absoluto e inamovible. Y yo, con la fe, debo creer esto. Con el corazón arrepentido y con la fe lo creo. Soy el bienaventurado, invitado a las bodas del Cordero para vivir eternamente con el Señor para siempre.
pero yo no conozco a Jesús en esta faceta de Cordero de Dios, nunca puedo ser invitado, nunca puedo recibir esta grandísima bendición. Entonces, hermanos, hay que entender bien esto. Jesucristo en este mundo, ¿cuántos milagros hizo? Una cantidad que dice que Juan dice que ni siquiera cabrían los libros en el mundo si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo. Es decir, él hizo una cantidad enorme de milagros. Pero ¿cuál es en el que se enfoca más Juan en su libro? El milagro del perdón de pecados. El milagro de la sangre del Cordero que quitó todos los pecados. Porque ese es el milagro más grande que nosotros podemos recibir. Ese es el milagro que de verdad nosotros debemos recibir. El perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Entonces nosotros solamente con la fe. ¿Por qué? Vamos a regresar otra vez a San Mateo capítulo 5. Versículo 20. San Mateo capítulo 5. Versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos. San Mateo capítulo 5, el versículo 20. ¿Lo leemos todos juntos? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Dios está exigiendo una justicia superior a la del ser humano. Está diciendo, si vuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, ellos como representantes de las buenas obras, de la ley, etc. Entonces el Señor dijo, para entrar al cielo necesita una justicia muchísimo más grande que esa. Una muchísimo más grande. En otras palabras, para entrar al cielo necesita la justicia al nivel de Dios. Para poder entrar a ese cielo santo, necesita la justicia al nivel de Dios. Y ese es el problema más grande al que nos enfrentábamos. Porque yo siendo pecador, ni siquiera puedo alcanzar la justicia de los escribas y fariseos. Y el Señor me está pidiendo una justicia muchísimo más alta al nivel de Él. Entonces, ni un ser humano puede cumplir esto. Jesucristo viene al mundo como Cordero de Dios y cumple esa justicia. Hermanos, disculpe por el tiempo, ya casi no podemos ver, pero Éxodo capítulo 12 está hablando de la Pascua. Pero este cordero no es que lo agarraban y directamente lo mataban, sino como que en el día 10 elegían el cordero. Y del día 10 al 14 tenían que revisarle pelo por pelo, porque tenía que ser perfecto. La tradición judía decía que este cordero debía tener menos de 2 pelos de otro color. Entonces, imagínese revisarle uno por uno para decir, este es perfecto. Todo ese tiempo, del día 10 al día 14, que se le revisó el pelo al cordero para demostrar que era perfecto, es la sombra de los 3 años y medio de vida pública de Jesucristo, donde él demostró que no cometió ni un solo pecado. San Mateo capítulo 4, Satanás le quiere hacer caer y Jesucristo no comete ni un solo pecado. Los judíos lo quieren engañar, no comete ni un solo pecado. Entonces, esa fiesta de la Pascua, que desde el día 10 al día 14 tenían que mirar al Cordero, son los 3 años y medio de vida pública que se registraron en los evangelios para hacernos entender que Jesús no cometió ni un solo pecado. Significa, él cumplió la justicia de Dios. Él cumplió esa justicia que se nos pedía, él la cumplió, y cuando él muere en la cruz, nos la da gratis. Nos da esa justicia gratis a nosotros. Entonces, él cumple esa justicia que se estaba pidiendo y gratuitamente nos da. Entonces, es cuando a la vista de Dios, por la sangre de Jesucristo, se nos considera que hemos cumplido la justicia de Dios. Vamos a buscar esto, ¿no? Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4.
versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Lo leemos? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué decía San Mateo capítulo 5? Si vuestra justicia no fuere mayor. Está hablando de la justicia de Dios. Y Romanos, el apóstol Pablo, nos está dando el ejemplo de Abraham que alcanzó la justicia de Dios. Pero está diciendo en el versículo 2, no fue por obras. Está diciendo en el versículo 3, creyó Abraham a Dios. Abraham también le fue mostrado su simiente. Significa Jesucristo, lo que iba a venir a hacer a este mundo. Abraham creyó lo que Jesucristo iba a venir a hacer en el futuro. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado que alcanzó la justicia de Dios. Esa justicia que se estaba pidiendo se alcanza por medio de la fe. Dice Romanos 5:1, ¿no? Ahí, justificados pues por la fe. Así es como alcanzamos la justicia de Dios, por la fe. ¿Qué es la fe? Creer la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Dice, ¿no? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es igual. La justicia de Dios se alcanza por la fe, creyendo lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero hay un problema muy grande. Muchos creyentes se oponen a esta verdad. ¿Así tan fácil? Yo necesito hacer algo. Yo necesito hacer algo para ser perdonado. ¿Cómo así tan fácil nada más? Por eso debe de leer San Juan 1, lleno de gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Un regalo de Dios inmerecido, pero que se me da por pura misericordia. Por eso, lleno de... Entonces, Cordero de Dios, significa Jesucristo al momento de morir pagó todos nuestros pecados. Él alcanzó la justicia que se nos exigía y gratis nos da esa justicia cuando nosotros creemos esa verdad. Cuando nosotros creemos esa verdad, este versículo podemos verlo de esta manera. Cuando nosotros nos enteramos de la gracia de Dios y de verdad decimos, de verdad el Señor ya perdonó todos mis pecados, yo puedo ir al cielo porque ya el Señor perdonó todos mis pecados, se puede decir así. Creyó, en mi caso, Álvaro a Dios y le fue contado por justicia. Cuando usted creyó, también así. Y creyó su nombre de usted a Dios y le fue contado por justicia. Significa alcanzó la justicia de Dios. Alcanzó el nivel de Dios. Entonces, hermanos, toda la Biblia, ¿para qué es? San Juan capítulo 1. Toda la Biblia, ¿para qué es? He aquí el Cordero de Dios. Solamente tenga fe en esta sangre que el Cordero derrama. Toda la Biblia para eso es. Para que yo pueda recibir de manera correcta al Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Vamos a regresar ya por último a San Juan capítulo 1. Versículo 46. Vamos a leerlo juntos. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Uno de los discípulos del Señor se llamó Bartolomé. Es el mismo que Natanael, ¿sí? Es el mismo. Entonces, esa persona, ¿cómo se le invitó? Ven y ve. Entonces, aquí hay algo demasiado importante. Quien ya recibió a Cristo como el Cordero de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer durante el resto de su vida? Ven y ve. Ven y ve. Te invito a que tú también recibas al Señor como el Cordero de Dios.
te invito a que tú también puedas conocer a este Cordero. ¿Cuántos versículos ocupó Felipe? ¿Cuántos regaños le dio a Natanael? Solo ven y ve. Eso es la predicación, eso es la invitación. Vamos, vamos, ven y ve, ven y ve. Te invito a que también conozcas a este Cordero. Entonces, hermanos, ¿cómo concluye San Juan capítulo 1, versículo 51? Vamos a leerlo todos juntos. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el Génesis 28, Jacob tuvo este sueño. Vio una escalera que conectaba al cielo y ahí los ángeles que subían y bajaban. Esa escalera representa a Cristo. Entonces Jesucristo repite este sueño para hacernos entender, yo soy el que conectó la tierra y el cielo. Solo por medio de él, por medio de su sangre, uno puede subir al cielo con el Señor. Entonces, hermanos, solo por medio de la sangre de Cristo, uno puede entrar al cielo. Lo importante es que esa sangre ya fue derramada hace 2000 años. Nosotros solamente tenemos que tomar de esa gracia. Con la fe, aceptarla y recibir esa gracia. Entonces, San Juan capítulo 1 está hablando el resumen de toda la Biblia. Presentando a Jesús como Dios quiere que nosotros lo veamos. ¿Cómo puedo entender esa gracia? ¿Qué tengo que hacer en mi vida cristiana? Solo venir, recordando esto. Cristo ha conectado el cielo y la tierra por medio de su sangre. ¿Me expliqué bien, hermanos? Entonces, solo utilizando la lógica, ¿no? ¿Qué cree que vamos a aprender el próximo domingo? Sí, ¿verdad? Ya no voy a hacer nada al revés. Y ahora sí voy a seguir la secuencia correcta. Vamos a orar juntos para terminar. Dios, Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que hoy nos has permitido el haber venido y escuchar de tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido la manera y la presentación más importante de Cristo. Él es Dios mismo y también es el Cordero que perdonó todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Te pedimos que por favor, entre nosotros todavía no hay quien tenga esa confianza, esa fe. Ayúdale a que pueda seguir participando para que por medio del libro de San Juan pueda confirmar bien esa fe. Gracias por la vida de los hermanos de Villa, de Carmen, de todos los que nos están escuchando. Que por favor les cuides, les guardes y nos hagas confirmar cada vez más esa fe. Sobre todo en nuestra vida cristiana, ayúdanos a decir con valentía, ven y ven. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. En Ciudad del Carmen ya se aproxima el retiro, el seminario, que por favor tú traigas con bien al pastor y ayuda a los hermanos de Carmen a que puedan decir ven y ve a todos sus seres amados. También ya se aproxima el retiro de verano en julio. Por favor, ayúdanos a las iglesias a preparar bien todo esto. Sobre todo una cosa, a los invitados. Ayúdanos a preparar sobre todo a los invitados para que puedan participar bien en este retiro. Todo esto lo pedimos agradeciendo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos dio la vida eterna. Amén. Entonces, un momento.